Manejo de hemoderivados basados en la norma 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Objetivo: establecer las actividades, criterios, estrategias y técnicas operativas del Sistema Nacional de Salud en relación con la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Es obligatoria para todo el personal profesional, técnico y auxiliar de los establecimientos públicos, sociales y privados que hacen disposición de la sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Hemocomponentes y hemoderivados. ¿Qué son los hemoderivados? Son los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos físico-químicos o biológicos para la aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o de investigación. ¿Qué son los hemocomponentes? Es la fracción celular o acelular de la sangre separado de una unidad de sangre entera por medios físicos como la gravedad, la centrifugación, crioprecipitación o hemaferesis. Su clasificación. Se clasifican en sangre y concentrados de eritrocitos, preparados de plaquetas, concentrados de granulocitos, plasmas y crioprecipitados. Disposiciones comunes. Se deberá tener procedimientos relativos al procesamiento, condiciones adecuadas de almacenamiento, temperatura de conservación de la sangre, componentes sanguíneos, reactivos y muestras que incluyan las instrucciones a seguir en caso de falla de equipos. Registrar cualquier tipo de accidente. Se deberá tener una distribución, separación y señalización suficiente conforme a lo que se indica a continuación. Unidades no procesadas o aún no estudiadas, unidades o mezclas procesadas y estudiadas, unidades o mezclas seleccionadas para determinados pacientes, unidades o mezclas destinadas para uso autólogo, unidades o mezclas para destino final, muestras sanguíneas y, en su caso, reactivos. Los compartimientos de refrigeradores no se emplearán para la conservación de alimentos, bebidas o materiales contaminantes. Durante el procesamiento de las unidades de sangre y componentes sanguíneos, se deberá mantener su esterilidad, por lo cual se emplearán métodos cerrados, soluciones estériles y libres de pirógenos y, en su caso, conectores estériles. Se deberá dar destino final a las unidades de sangre, componentes sanguíneos o mezcla de componentes en los casos siguientes: cuando hubieran llegado a su límite de vigencia o cuando su sistema haya sido abierto en condiciones de incierta esterilidad. Sangre, concentrados de eritrocitos y sangre reconstituida. Sangre. El uso terapéutico de la sangre total es limitado. Su utilidad primordial es para el fraccionamiento en sus diversos componentes. El intervalo entre la extracción y el fraccionamiento de la sangre total se llevará a cabo a la brevedad posible con el fin de conservar los efectos terapéuticos de cada uno de los componentes que la constituyen. Durante este intervalo, las unidades se mantendrán a temperaturas por debajo de los 24 grados centígrados o bien entre 2 y 10 grados centígrados, cuando vayan a transportarse. Durante su almacenamiento, las unidades de sangre total y concentrados de eritrocitos deberán conservarse entre 2 grados y 6 grados centígrados. A continuación hay un esquema acerca de la vigencia. Sangre y concentrados de eritrocitos. Su vigencia máxima será de 35 días a partir de la extracción y 42 días a partir de la extracción, conservadas en una temperatura de entre 2 grados y 6 grados centígrados. En sistemas abiertos, la vigencia será a partir de 24 horas desde la apertura del sistema y 6 horas a partir de la apertura del sistema. Concentrados de eritrocitos.
Los concentrados de eritrocitos se utilizan para suplir pérdidas sanguíneas y para tratamiento paliativo de algunas anemias. Todas las unidades de concentrados de eritrocitos deberán prepararse removiendo la capa leucoplaquetaria. Se dividen en concentrados de eritrocitos lavados, concentrados de eritrocitos congelados, concentrado de eritrocitos obtenido por aferesis, concentrados de eritrocitos rejuvenecidos y sangre reconstituida. Plaquetas. Los concentrados de plaquetas se podrán obtener por el fraccionamiento de sangre fresca a partir del plasma rico en plaquetas o de la capa leucoplaquetaria, o bien mediante aferesis automatizada. Solo se fraccionarán plaquetas de unidades de sangre total cuando el tiempo de extracción de la sangre del donante no hubiese excedido de 12 minutos. Los preparados con plaquetas se mantendrán preferentemente dentro de equipos de almacenaje que tengan las características siguientes: armario incubador cerrado con control de temperatura de entre 20 y 24 grados centígrados, que en su interior haya superficies que realicen movimientos horizontales suaves, oscilatorios de no más de 70 revoluciones por minuto y que mantengan las plaquetas en agitación constante. De no contarse con armario incubador, los preparados con plaquetas se mantendrán en agitadores abiertos con movimientos oscilatorios o giratorios en áreas capaces de mantener la temperatura requerida de manera constante y verificable. Para optimizar la vialidad y funcionalidad de las plaquetas en unidades o mezclas, se observará lo siguiente. Cuando se obtienen por fraccionamiento de unidades de sangre total, la sangre tendrá menos de 24 horas de haberse extraído y siempre y cuando se hubiese conservado entre 20 y 24 grados centígrados. Las unidades de sangre deberán centrifugarse dentro del rango de temperatura de 20 a 24 grados centígrados. Las bolsas contenedoras de plaquetas deberán ser suficientemente permeables a gases a fin de garantizar la disponibilidad de oxígeno. Para el procesamiento y conservación de los preparados de plaquetas lavadas, se observará lo siguiente. Se prepararán a partir de concentrados o mezclas de plaquetas a los que se han efectuado una máxima remoción de plasma. Se harán lavados sucesivos con solución salina isotónica al 0.9% o soluciones especiales para tal fin, a una temperatura entre 20 y 24 grados centígrados y en centrífugas con temperatura controlable. Al finalizar el lavado, se suspenderá en una solución salina isotónica al 0.9% o solución salina con amortiguador y se mantendrá entre 20 grados y 24 grados centígrados hasta su utilización terapéutica. Concentrados de plaquetas obtenidos por aferesis. En sistema cerrado, en agitación suave, su temperatura de conservación será de 20 a 24 grados y tiene una vigencia de 5 días después de la donación. En sistema cerrado, sin agitación, su temperatura de conservación será de 20 a 24 grados centígrados y su vigencia será de máximo 24 horas después de la donación. Plaquetas lavadas, descongeladas o no, en agitación continua suave, su temperatura de conservación será de 20 a 24 grados centígrados y su vigencia será de máximo 6 horas a partir de la apertura del sistema. Plaquetas con escaso volumen de plasma y plaquetas en sistemas abiertos, su temperatura de conservación será la misma junto con su vigencia. Concentrados de plaquetas congeladas. Plaquetas obtenidas por aferesis. Su temperatura de conservación será igual o inferior a menos 150 grados centígrados. Su vigencia será de 24 meses a partir de la congelación. Y si la temperatura de conservación es igual o inferior a menos 80 grados centígrados, su vigencia será de máximo 12 meses a partir de su congelación. Concentrados de granulocitos.
Los concentrados de granulocitos para uso terapéutico se deberán obtener mediante aferesis. Se deberá conservar entre 20 y 24 grados centígrados, preferentemente sin agitación, y su periodo máximo de vigencia será de 24 horas. De no emplearse en este lapso, se les deberá dar destino final. Plasma y crioprecipitados. Para obtener plasma fresco y crioprecipitados conservando adecuadamente sus propiedades procoagulantes, se deberá proceder a como se indica a continuación. Si se obtienen de unidades de sangre fresca, la duración de flebotomina no habrá excedido de 15 minutos. El intervalo entre la extracción de la sangre total de la que se obtendrá el plasma o la plasmaferesis y el inicio de la congelación será preferentemente de 6 horas sin exceder nunca de las 18 horas. En este periodo las unidades se habrán mantenido entre 2 y 10 grados centígrados. La centrifugación para separar el plasma de la sangre total deberá ser de entre 2 y 6 grados centígrados. Para el plasma fresco, plasma desprovisto de factores lábiles de coagulación y crioprecipitados, en una temperatura menor de 25 grados centígrados o inferior, la vigencia será de 36 meses. Con temperatura de menos 18 grados a menos 25 grados, su vigencia será de 3 meses. Y para el plasma fresco y crioprecipitados descongelados, su temperatura será de 2 a 6 grados centígrados y su vigencia será de 6 horas. Plasma. La utilidad más importante del plasma es el procesamiento de unidades, entre otras, preparación de crioprecipitados y reconstitución de componentes sanguíneos celulares. El uso transfusional es limitado. Los plasmas no empleados en transfusión se podrán utilizar para la elaboración de hemoderivados. Crioprecipitados. El crioprecipitado se obtiene por procesamiento del plasma fresco coagulado, adecuadamente procesado y conservado. Contiene factor 8 de la coagulación, factor von Willebrand, fibrinógeno, factor 13 y fibronectina. Para utilizar los crioprecipitados deberán descongelarse a temperaturas de entre 30 y 37 grados centígrados mediante técnicas o equipos específicos validados para el efecto, que no afecten los factores lábiles de coagulación. Solicitud de transfusión. Toda solución para el suministro de unidades o mezclas de sus componentes deberá contener información suficiente para la identificación del receptor, de su diagnóstico y cuando sea posible. Los antecedentes de importancia para efectos transfusionales. Las solicitudes con información ilegible o discordante con los datos de su identificación de la muestra no deberán ser aceptadas por el banco de sangre o el servicio de transfusión. A continuación se muestran 2 esquemas de solicitudes de transfusión. Se aceptarán peticiones por vía telefónica o medios electrónicos mientras proporcionen la información completa. Fecha y hora de recepción de la solicitud, nombre del médico que indica la transfusión y nombre de la persona que realiza la llamada. Traslado de unidades de sangre y componentes sanguíneos. Los empaques. Para el traslado de unidades de sangre y componentes sanguíneos de un establecimiento a otro, será aplicativo a lo que se indica a continuación. El banco de sangre o el servidor de transfusión proporcionará al transportista las instrucciones necesarias para un traslado adecuado. Se colocarán en contenedores o cajas de transporte validadas, plástico, que sean herméticas, termoaislantes y lavables, y que aseguren que la temperatura inferior se mantenga en los rangos adecuados. Temperatura. Entre 2 y 10 grados centígrados para sangre total o reconstituida, concentrados de eritrocitos y concentrados de eritrocitos descongelados y resuspendidos, y plasmas crioprecipitados en un estado líquido. Entre 20 y 24 grados centígrados a temperaturas lo más cercanas a este rango para preparados con plaquetas. A temperaturas que garanticen el estado de congelación para los plasmas crioprecipitados, mezclas de crioprecipitados
plaquetas o concentrados de eritrocitos congelados. Entre 20 grados centígrados y 24 grados centígrados a temperatura lo más cercana a este rango para unidades de granulocitos. Su tiempo. El tiempo máximo de traslado de unidades celulares o mezclas de estas en estado líquido no deberá exceder de 24 horas, y el tiempo máximo de traslado de plasmas en estado líquido será aquel que permita que las unidades sean transfundidas en un intervalo que no exceda las 24 horas a partir de su descongelamiento. En caso de los crioprecipitados, que no exceda las 4 horas. Al arribo de los productos sanguíneos, se colocará en el interior de los equipos adecuados de conservación, a menos que fuesen a transfundirse inmediatamente. En transporte aéreo, las unidades de sangre y componentes sanguíneos en estado líquido se trasladarán en cabinas presurizadas. Intervenciones de enfermería. Antes de la transfusión, se debe verificar la existencia del consentimiento informado del paciente o familiar responsable, realizar la identificación y verificación de la calidad del componente sanguíneo conjuntamente con el médico a través de confirmar la compatibilidad sanguínea, confrontar las papeletas con el formato de solicitud, revisar en forma detallada el componente sanguíneo verificando que la unidad permanezca sellada, sin fugas y que tenga los rótulos de calidad correspondientes. Se observarán las características generales físicas del componente. Evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas, una vez que hayan salido del laboratorio. Transportar los hemocomponentes en contenedores preferentemente de material plástico, herméticos, termoaislantes y lavables que aseguren la temperatura inferior. Hacer una pausa para confirmar que se trata del paciente correcto, procedimiento correcto y elemento correcto previo a inicio de la administración de los elementos sanguíneos. Registrar el pulso y la presión arterial al comienzo de la transfusión y posteriormente cada 15 minutos a la primera hora. Y por último, al finalizar la transfusión de la unidad. Tomar y registrar la temperatura previa a la transfusión e informar el incremento de 1 grado centígrado respecto a la temperatura basal. Utilizar una vía venosa gruesa y corta para la administración de hemocomponentes, empleando las medidas de asepsia y antisepsia en su inserción. Utilizar preferentemente un catéter periférico calibre número 18 para favorecer la infusión y evitar la hemólisis. Optar por venas de la mano o del antebrazo. Utilizar un equipo de transfusión por cada unidad de hemocomponente a transfundir. Las bajas temperaturas pueden causar fracturas de las bolsas contenedoras del plasma o crioprecipitados, por lo que durante el descongelamiento se revisará la existencia de fugas. Durante la transfusión. Regular el goteo inicialmente a 30 gotas por minuto y observar la presencia de alguna manifestación clínica de reacción y posteriormente graduar el goteo a 60 gotas por minuto, verificando el ritmo de infusión. No mezclar el hemocomponente con ningún fármaco o fluido de reposición, con excepción de solución salina al 0.9% de forma simultánea por un equipo alterno. Orientar al paciente sobre los signos y síntomas de una reacción transfusional: ansiedad, escalofrío, cefalea, prurito, mareo, náuseas, vómito, taquicardia, sensación de calor, disnea, dolor lumbar y dolor torácico, para su notificación oportuna. Monitorizar el sitio de punción intravenosa para saber si hay signos de infiltración o flebitis. Después de la transfusión. Tomar y registrar los signos vitales. Vigilar la aparición de los signos clínicos de reacción transfusional: escalofríos, cefalea, prurito, mareo, náuseas, vómito, taquicardia, sensación de calor,
disnea, hipotensión, dolor lumbar y dolor torácico. Registrar la administración del hemocomponente, calidad y tiempo de administración, fecha, tipo de componente, número de folio del componente, volumen, hora de inicio, hora de término, signos vitales, observaciones y firma del responsable. Para el desecho de la bolsa de sangre o hemocomponentes, al concluir el procedimiento, separar el equipo de transfusión de la bolsa y desecharlo en el contenedor rojo, la bolsa roja. Medidas de seguridad para transfundir un hemocomponente. Conocer el historial transfusional del paciente que se va a transfundir. Evitar la transfusión de más de una cantidad de sangre, de más de una unidad de sangre o hemocomponente de forma continua, a menos que sea necesario debido al estado del receptor. En caso de no contar con el grupo IRH del hemocomponente prescrito, notificar al médico para valorar alguna alternativa de compatibilidad del elemento sanguíneo a transfundir, según grupo sanguíneo del receptor. Destino final de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y de las muestras. El personal deberá manejar y dar destino final a las unidades de sangre y componentes sanguíneos o a las muestras sanguíneas de manera que minimice la exposición potencial a agentes infecciosos. El plasma y otros componentes sanguíneos que no fueran a utilizarse con fines transfusionales podrán utilizarse para fines diagnósticos o de investigación, o bien destinarse para la fabricación de hemoderivados y otros productos biotecnológicos de aplicación terapéutica. El plasma que vaya a destinarse para la fabricación de hemoderivados deberá reunir los requisitos de calidad necesarios a fin de que resulten inocuos, no patogénicos, y las fracciones que se pretendan separar deberán ser funcionales. Las serotecas donde se conservan plasmas o sueros que tengan los bancos de sangre y, en su caso, los servicios de transfusión deberán reunir los requisitos siguientes. Los plasmas o sueros en conservación estarán bajo estricta custodia. Estarán almacenados por fechas, de manera ordenada y limpia, separados de acuerdo al uso que se les pretenda dar. La temperatura para su conservación será de menor a 18 grados centígrados o inferiores. Mientras más bajas sean las temperaturas, mayor será la longevidad y la conservación de las propiedades de lo almacenado.